El fuego no para. Las llamas se propagan a una velocidad aterradora. Cuando los residentes del barrio de Pacific Palisades al oeste de Los Ángeles comenzaron a ver el humo elevándose desde las colinas frente a sus casas en la mañana del 7 de enero, el incendio ya tenía una extensión de alrededor de 4 hectáreas. A primera hora de la mañana del 9 de enero, el incendio de Palisades ya cubría un área de 6.800 hectáreas y, junto con los otros incendios que se generaron en el área de Los Ángeles, se convirtió en uno de los peores incendios en la historia de la ciudad. Los devastadores incendios que lentamente consumen Los Ángeles ya han cobrado la vida al menos a 24 personas, a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia para controlar las llamas. En medio de los devastadores incendios que afectan a Los Ángeles, las autoridades han desplegado un recurso ampliamente utilizado en la lucha contra el fuego, un retardante químico de color rosado rojo brillante. Este material, que ha sido arrojado desde aviones cisternas sobre áreas residenciales, vehículos y calles, ha generado imágenes muy impactantes y ha causado preguntas sobre su composición, su funcionamiento y posibles efectos en el medio ambiente y la salud. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. California está bajo alerta roja por los fuertes vientos que pueden ampliar los incendios ya existentes que cumplen más de una semana ardiendo. Estos también pudieran generar algunos nuevos. Aunque las peores previsiones no se han cumplido y se ha podido avanzar en la lucha contra las llamas, los fuegos de Palisades y Eaton, los dos más grandes, están controlados hasta el día de hoy en un 17 y 35% respectivamente. Se mantienen órdenes de evacuación para alrededor de 88,000 residentes del condado de Los Ángeles. El incendio se ha extendido envolviendo casas, teatros, restaurantes, tiendas, escuelas y comunidades enteras. Debido al anterior, Los Ángeles se halla envuelto en una densa nube de humo, lo que ha provocado avisos sobre la calidad de aire en varias zonas del sur de California. El humo de los incendios forestales puede provocar altos niveles de contaminación atmosférica y la contaminación por partículas es especialmente perjudicial para la salud pública. Los niños, los ancianos y las personas con enfermedades del corazón y de los pulmones son los más sensibles a sus efectos. La contaminación del aire es una mezcla de partículas y gases que pueden alcanzar concentraciones nocivas tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Sus efectos pueden ir desde un mayor riesgo de enfermedades hasta un aumento de las temperaturas. El hollín, el humo, el moho, el polen y el metano, así como el dióxido de carbono, son solo algunos de los ejemplos de contaminantes más comunes en estos incendios, que por cierto, anterior a este ya hay un video completamente relacionado sobre este tema que se lo dejaré en la descripción. En medio de los devastadores incendios que afectan Los Ángeles, como les comenté al principio, las autoridades han desplegado un recurso que ampliamente se ha utilizado en otros incendios para la lucha contra el fuego. Estos se llaman retardantes químicos y que se conoce con el nombre de PhosCheck. Pues los retardantes de fuego, como su nombre los dice, son una mezcla química diseñada para retardar la propagación de los incendios. Este retardante ha sido una herramienta clave en el combate de incendios forestales durante más de medio siglo, aunque su uso no está exento de controversias hasta el día de hoy, y de este será uno de los temas más importantes de este video. Para garantizar que estos productos utilizados para la extinción de incendios sean eficaces y no sean tóxicos ni corrosivos, el Servicio Forestal de los Estados Unidos exige pruebas exhaustivas de los productos que incluyen estudios de propagación de llamas, visibilidad, estabilidad y características de caída desde el aire. Este colorante rosado se mezcla con el agua y se presenta en concentraciones húmedas o secos dependiendo de la necesidad de los equipos de emergencia. Un dato muy importante es que entre el 2009 y el 2021 se han estimado que más de 440 millones de galones de este retardante se han utilizado en terrenos federales, estatales y privados, principalmente en el oeste de los Estados Unidos, según las fuentes consultadas.
Pero, ¿por qué el retardante es de ese color rojo rosado y cómo actúa sobre el fuego? Pues el distintivo color rosado del Phosgene proviene del óxido de hierro. Este es un compuesto químico conocido como herrumbre. Este pigmento no tiene ningún propósito, según la marca, que sea desde el punto de vista funcional sobre la supresión del fuego, sino que permite la visibilidad de materiales desde el aire y en la tierra, permitiendo a los equipos de emergencia identificar las áreas ya tratadas. Según el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el color se desvanece con el tiempo debido a la exposición a factores ambientales como la lluvia, el viento y puede desaparecer completamente en algunos meses. El funcionamiento del retardante se basa en una serie de reacciones químicas que ocurren cuando el fuego contacta con él. Según el fabricante Perimeter Solution, el calor del incendio activa los componentes del retardante que impiden que la celulosa de las plantas alimente las llamas. En lugar de arder, el material vegetal tratado emite vapor de agua, lo que enfría el fuego y reduce su intensidad. Además, este proceso deja una capa de carbono negro que aísla y limita el flujo de aire hacia los combustibles residuales, dificultando así la propagación del incendio y facilitando, por supuesto, su control. Este retardante rojo rosado Phosgene ha sido aprobado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tras superar las pruebas de seguridad ambiental y su aplicación está sujeta a estrictas regulaciones. Una de estas regulaciones con el Phosgene es que el Servicio Forestal exige mantener una distancia de al menos 91 metros de los recursos de agua para evitar daños a la fauna acuática, especialmente a los peces. Sin embargo, se permiten excepciones en situaciones donde la vida humana o las infraestructuras críticas estén en peligro, siempre y cuando se evalúen y mitiguen los impactos ambientales posteriores. Pero hasta ahora lo que le he presentado es lo que se informa en los medios, lo que se informa principalmente en la página del sitio de El Retardante, pero veamos qué hay exactamente detrás de todo esto, porque todo, estrictamente este caso, no todo es color de rosa. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, publicado precisamente el año 2024, planteó algunas preocupaciones sobre la presencia de materiales tóxicos en los retardantes de uso prolongado, incluido el que se está usando en California, el Phosgene. No obstante, el fabricante ha rechazado varias veces los hallazgos de los científicos de este estudio, defendiendo la seguridad y eficacia de su producto, como es obvio que iba a suceder. A esto también tenemos que añadirle que el estado de California no ha identificado en este retardante sustancias vinculadas con el cáncer o daños reproductivos y tampoco de daños en el desarrollo. El estudio en cuestión indica la presencia de importantes metales pesados en los retardantes de incendios forestales que se consideran un peligro para los seres humanos cuando se exponen a ello de forma crónica. O sea que no todo es tan simple como aparentemente lo ven las páginas oficiales, por supuesto, y la prensa. A medida que los incendios forestales han aumentado en tamaño, intensidad y frecuencia, la cantidad de estos retardantes de colores brillantes arrojados sobre las tierras del Servicio Forestal de los Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 10 años. Los investigadores de la Universidad de California de la Facultad de Ingeniería Medioambiental intentaron explorar el aumento de residuos de metales pesados encontrados en el lugar de los incendios forestales, en lo que se utilizó el Phosgene. Y los resultados de verdad que son para enmudecer. El estudio indicó que 850.000 libras de estos productos químicos, que incluyen cadmio, cromo y vanadio, que estaremos hablando más adelante, han quedado en el oeste de los Estados Unidos entre el 2009 y el 2021. Se sabe que provocan daños en el hígado y diversos tipos de cáncer entre los seres humanos sometidos a una exposición prolongada. Los bomberos dicen que el Phosgene retarda la propagación de los incendios forestales al recubrir los combustibles naturales de los incendios con un impermeable químico pegajoso. Ha demostrado ser indispensable en la lucha contra los incendios forestales a gran escala, como los que están sucediendo en California, y lo han hecho durante 60 años, amigos. Y amigos, ustedes seguro que se preguntarán cuáles son las implicaciones que tienen todos estos metales pesados
pesados para la salud. Primero vamos a localizarlo en la tabla periódica para que conozcan cómo se llama y quiénes son. Tenemos el que tiene mayor concentración en estos, que es el vanadio, que es el que tenemos aquí. El vanadio, amigos, es un material de transición que se encuentra de forma natural en muchos minerales, en rocas fosfóricas, minerales de hierro, y además aparece mucho en los procesos de extracción del petróleo crudo, así como el carbón. Tenemos además el cromo justo al lado del vanadio, y el otro metal pesado que también aparece es el cadmio, pero vamos a referirnos principalmente al vanadio para que conozcan exactamente cuáles son las diferentes consecuencias que tienen para la salud humana este metal. Para eso vamos a hacerlo en la siguiente imagen que le traigo. En esta silueta del cuerpo humano iremos dibujando los efectos sobre el cuerpo, sobre la salud que tiene el vanadio. El elemento se encuentra de forma natural en la naturaleza y es ingerido de forma de vanadilo o vanadato, que son los óxidos de este metal, y se absorbe por el tracto gastrointestinal. Por supuesto, esto es en muy pequeñas concentraciones y, por supuesto, vale la pena también aclarar que la exposición al humo del tabaco aumentan estas concentraciones. Una vez que el vanadio, pongámoslos acá, una vez que el vanadio se absorbe por el sistema gastrointestinal, se transporta a la sangre por medio de la albúmina a varios órganos y tejidos, incluido el hígado, incluido el vaso, incluido los riñones, incluidos los órganos sexuales y además los huesos. Sin embargo, los efectos nocivos de la exposición a compuestos inorgánicos productos del vanadio, tanto en animales como en personas, están muy bien demostrados, y de ahí la alerta roja cuando se ha estado usando tantos retardantes de fuego que tienen este metal. Está bien registrado que la contaminación por el aire del vanadio se ha registrado con una gran incidencia en infecciones bacterianas, o sea, infecciones por bacterias. Infecciones por bacterias y virus. Y estos son infecciones respiratorias. Por lo tanto, tenemos ya la primera complicación que tiene la exposición a este tipo de metal pesado. Además, la exposición a compuestos de vanadio se ha relacionado con producir inmunotoxicidad, o sea, produce una toxicidad al sistema inmunológico, lo que se ha demostrado en estudios de animales y en humanos. Por ejemplo, también es conocido que la exposición ocupacional, o sea, de trabajadores que trabajan en algún tipo de labor que estén relacionadas con el vanadio o con la producción de vanadio o con algún elemento que contiene vanadio en toda la producción, se está relacionando con afecciones inflamatorias inducidas por el óxido de vanadio 5 en el tracto respiratorio, y da rinitis, bronquitis, y da, además de estas infecciones respiratorias, da rinitis, da bronquitis, neumonitis, así como induce al asma bronquial. En el sistema nervioso se ha descrito varias complicaciones sobre la exposición a largo plazo del vanadio. Por ejemplo, se habla sobre el deterioro de la barrera hematoencefálica y el deterioro de la memoria, así como alteraciones en la forma de las neuronas en algunas partes del cerebro de algunos ratones que se han expuesto al óxido de vanadio 5. Además, se ha observado disminución de la mielina en los cerebros de ratas, o sea, la capa que cubre las neuronas, así como trastornos durante el desarrollo. También desde 1911 ya se habla sobre el desarrollo de tos seca a partir de tos seca, irritación en los ojos por la exposición ocupacional a los humos del vanadio que ya le estaba comentando anteriormente. Aunque el uso de compuestos de vanadio en algún momento se utilizó para tratar la sífilis, aproximadamente esto para la década del 20 y de 1930 del siglo pasado, el uso medicinal y preparaciones de vanadio ha sido muy poco frecuente usado en la medicina. Como hasta ahora le he comentado, el vanadio induce una gran cantidad de efectos tóxicos, pero otros incluyen también cambios hematológicos, o sea que también tenemos cambios en hematología,
cambios hematológicos y además aparecen cambios bioquímicos, por ejemplo, hemólisis, o sea, la disminución de los glóbulos rojos y el nivel de hemoglobina en la sangre para que sea entendido por todos. Además, puede aparecer disminución de la actividad en general, que ya lo habíamos visto en el sistema nervioso, y disminución del aprendizaje, así como anomalías en la reproducción. Ya vimos el sistema respiratorio y vimos también el sistema nervioso. Y el otro metal pesado que observamos es el cadmio, y vamos a representarlo también en una imagen parecida a la que hicimos ahora mismo con el vanadio. En el caso del cadmio, escribámoslo aquí, el cadmio de símbolo CD, este también tiene muchos impactos en la salud y están descritos en la literatura, incluso mucho más que el vanadio, porque el vanadio tiende a ser un poco más rara la exposición. En primer lugar, tenemos un decrecimiento o un descenso de las habilidades mentales y de las capacidades cognitivas, o sea, de las capacidades para aprender. O sea, ya esto sería a nivel del sistema nervioso central. Pero además tiene incluido problemas auditivos con disminución de la audición. Se ha desarrollado además problemas en el sistema cardiovascular con aumento de la tensión arterial, y junto con esto encontramos también problemas en los riñones con daño renal importante. Además encontramos problemas en el sistema digestivo. Además, en el sistema hematológico, como habíamos visto con el vanadio, también tenemos problemas con disminución de los eritrocitos y disminución de la hemoglobina, algo obviamente conocido por todos que se llama anemia. También encontramos problemas como problemas del lenguaje y problemas a la hora de articular la palabra, disminución del crecimiento en los niños, y además junto con el vanadio encontramos también problemas reproductivos en los adultos. Por otro lado, en comparación con esto, los ambientalistas sostienen desde hace tiempo que Phosphocheck y otras variantes provocan daños ecológicos duraderos al medio ambiente natural y los animales que lo habitan. Las empresas que fabrican Phosphocheck respondió que el retardante específico estudiado por los investigadores, como ya le dije, de la Universidad de California, no es el tipo que se utiliza en los incendios forestales. Aún así, los autores del estudio no afirman que sus hallazgos sean una prueba irrefutable, más bien una prueba latente, pero sugieren una vía fructífera para futuras investigaciones. Si bien los productos que se utilizan en la extinción de incendios forestales deben ser aprobados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, parte de sus fórmulas son secretos comerciales, y lo dice la propia página de estos productos. Son secretos comerciales. Hay tres categorías de productos que se utilizan con mayor frecuencia para la extinción de incendios aéreos. Uno están los retardantes de fuego de largo plazo, que es el Phosphocheck o el color rosado que estamos viendo en las imágenes, los potenciadores de agua y espuma de clase A. Los ingredientes activos de los retardantes de fuego a largo plazo son típicamente sales, a menudo fertilizantes. Por ejemplo, polifosfato de amonio, que reaccionan con la celulosa, como ya les comenté, principalmente de los árboles, creando una capa protectora de carbón, lo que retarda la propagación del fuego y disminuye su intensidad. La lista de productos cualificados luego están disponibles para que lo utilicen las agencias estatales y federales. Si bien todos los componentes de las formulaciones de estos productos deben ser revelados, las hojas de datos de seguridad de materiales disponibles públicamente especifican hasta un 20% de formulación como propietaria o secreto comercial. Repito, propietaria o secreto comercial, una parte de la cual es típicamente un inhibidor de corrosión utilizado para proteger los tanques de almacenamiento de las aeronaves. Los productos que no están incluidos en la lista y se comercializan para su uso público a menudo no revelan ninguna parte de su formulación. Los posibles impactos ambientales de los retardantes de fuego a largo plazo han dado lugar a demandas judiciales y modificaciones de los procedimientos durante su aplicación. Los litigios anteriores se han centrado principalmente
principalmente en las consecuencias ambientales de los polifosfatos de amonio utilizados como ingrediente activo en los retardantes de uso común en lugar de la parte no revelada de estos productos, que son los metales pesados, lo que sugiere que FOSCHEK podría caracterizarse legalmente como un residuo muy peligroso según las regulaciones federales y de California. El vanadio y el cromo representan entre el 52% y el 32% respectivamente de la masa total de estos retardantes. Creo que lo que más ha sorprendido hasta ahora fue la variedad de metales que se encontraron en estos estudios. Algunos de ellos tienen sentido porque estos metales muchas veces se utilizan como inhibidores de la corrosión, o sea, evitan la corrosión, como es el cromo y como es el cadmio. Pero otros, como el vanadio, del que hay una tonelada en este colorante rosado, fueron definitivamente inesperados para las investigaciones. FOSCHEK es una mezcla de agua, fertilizante y un tinte rojo para que los pilotos durante las descargas puedan ver dónde es que está. Aunque estos metales no se agregan intencionalmente, pueden aparecer como impurezas durante las sales que se han utilizado para añadirla. Para los residentes que viven cerca de zonas de incendios, el riesgo inmediato para la salud proviene de las partículas suspendidas en el aire más que de los retardantes. El humo de los incendios forestales contiene partículas finas que pueden irritar todo el sistema respiratorio y empeorar algunas afecciones ya presentes, como por supuesto el asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchos de estos productos se basan en la norma de seguridad contra incendios obsoletas desde la década de 1970 y pueden no ser necesarios. Los críticos sostienen que los riesgos superan a los beneficios, especialmente para la fauna silvestre que no puede evitar la exposición. A pesar de sus inconvenientes, los retardantes de fuego siguen siendo esenciales en la lucha contra los incendios forestales, en particular en terrenos muy difíciles. Sin estas barreras químicas, los incendios podrían propagarse sin control y causar una mayor devastación en las comunidades y los ecosistemas. Mientras Los Ángeles lucha contra los incendios forestales, el debate sobre los retardantes de llama pone en relieve un desafío más amplio: equilibrar las necesidades inmediatas con la gestión ambiental a largo plazo. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental está investigando los posibles efectos de los retardantes de llama en la salud, con el objetivo de minimizar los riesgos para los seres humanos y la vida silvestre. Los científicos también han examinado métodos de eliminación más seguros para estos productos, en fin de evitar una mayor contaminación. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que se llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.